El doctor Pablo Barbirotto, juez penal de niños y adolescentes de la provincia de Entre Ríos, un hombre que siempre es bueno escucharlo cuando se habla de los menores y todos los planteos e ideas que surgen, especialmente cuando hay campañas electorales. Doctor, muchísimas gracias por venir. ¿Qué tal? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar acá. Buenas tardes, Pablo. Yo te saludo ahora también. Y buenas tardes también para toda la audiencia. No, bueno, a partir de lo que decía Marcelo, de lo que significa tu voz en la temática, una temática que en cada proceso electoral aparece en la agenda pública, generalmente sosteniendo posiciones que de determinados puntos de vista significarían un retroceso en todo lo que se ha logrado en materia de la problemática de menores en conflicto con la ley. A ver, en este proceso electoral de cara al balotaje, los dos candidatos que están en condiciones de disputar la presidencia de la Nación han dado señales de que en esta temática irían por movidas o proyectos que tienden a bajar la edad de imputabilidad. Un clásico, como decíamos. ¿Cómo lo ves vos que cada vez que se quiere hacer campaña electoral se apele a esa demagógica medida de prometer bajar la edad de la imputabilidad? Bien, en principio es algo que no solamente con la baja edad de punibilidad, sino que también se han dado muestras cualquiera de los dos candidatos en lo que es un endurecimiento del sistema penal y como una cuestión de la mano dura, como una promesa electoral. Claro. Es decir, con menos... Va de la mano dura. Sí, en un momento Massa se reunió con Rudolph Giuliani con esto de tolerancia cero cuando en 2015, sí, tal cual. Milei exactamente lo mismo con este pensamiento, seguido por Burchi. Cualquiera de las opciones están con este tema de endurecimiento penal que, a ver, son recetas viejísimas. ¿Qué quiero decir con esto? Constantemente, y principalmente cuando ocurre un hecho grave o estamos en estas épocas electorales, se van las mismas recetas de siempre, que significa ampliar el territorio de lo punitivo, que significa esto, crear nuevos delitos. Pasó con las leyes Bloomberg, se crearon muchísimos delitos, o si no, aumentar las penas de los delitos ya existentes, ¿no? Esto trae aparejada una tercera receta que tiene que ver con, no ya de prevención, en teoría, sino también para los que ya están privados de libertad, aquellos que están privados de libertad, recortarle derechos, no beneficios, son derechos, como por ejemplo, no pueden salir hasta que no agoten la pena en contra del régimen progresivo de la pena. Y otro cuarto ingrediente que es bajar la edad de punibilidad. Permitidme una cuestión técnica en esto, sí, es favor. Hablar de edad de punibilidad, no de imputabilidad. La inimputabilidad puede ser un adulto o puede ser una persona menor de edad que no comprenda sus acciones. Un loco, un demente, por ejemplo, para hacerlo claro, una persona que no puede dominar su voluntad, no sé, empuja a otra, un ataque de epilepsia y la tira por un balcón. Es decir, es un inimputable, independientemente que sea un adulto o una persona menor. Lo que se habla con las personas menores de edad es de punibilidad. La punibilidad, para que se entienda claro, es la posibilidad de aplicar una pena que tiene el Estado, ¿no? Es decir, cometiste tal delito, te aplico una pena. Eso es lo que se buscaría, no bajar la edad de imputabilidad. A ver, esto lo dicen los propios abogados de este término, o sea que es una cuestión muy técnica, siguen todavía hablando, y los políticos ni hablar de hablar de edad de imputabilidad, pero inimputabilidad es una persona que no podría motivarse en la norma, no puede entenderla. Estas son las recetas que se han dado constantemente y que cada 2 años las discutimos. Y esto tiene que ver porque hablar de derecho penal y hablar de penas capta la atención de la sociedad. La sociedad, por los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación, ven un hecho y enseguida ya empiezan con la cuestión de las penas son muy laxas, que tienen penas más graves, ven hechos como en Estados Unidos, por ejemplo, en películas que tienen 130 años, hay que ir para ese lado, sigue siendo Estados Unidos el país con más homicidios, es decir, no te da la pauta comentar las penas, te baja el delito. Entonces, para un político en campaña, ¿qué tiene que tener? Horas de televisión, ríos de tinta en diarios, escucharse en las radios, te da publicidad. Lo más caro en política quizás es hacer imponer el nombre de un candidato. Entonces uno habla de derecho penal y va a captar la atención de principalmente los grandes medios de comunicación. Con el tema de la baja edad de punibilidad, si vamos estrictamente a penar personas por debajo de los 14 años, es una discusión mucho más amplia. Para todos los delitos, para algún tipo de delitos, claro. ¿En qué casos? Las estadísticas nos dan la razón de que esto es un flagelo de inseguridad que debemos atender realmente, porque si vamos a atenderlo presupuestariamente esto va a ser muy caro y el país no está en condiciones
de poner plata donde no se necesita. ¿Qué quiero decir con esto? Si vamos a la estadística que maneja el Congreso de la Nación, y esto te lo digo con conocimiento de causa, porque participé en discusiones, claro. Y cuando pones en el Congreso, cuando pones sobre la carpeta, sobre cuántos son los delitos que cometen las personas por debajo de los 16 años de edad, es muy bajo. No llega al 1%. Claro. ¿No? Esa estadística no se mueve. No se mueve porque, y además te voy a dar acá un caso que Entre Ríos que lo puede corroborar aún más. Entonces vos decís, a ver, estamos ofreciendo para la clase política, ¿no? Un 1%, vamos a poner porque es menos del 1%, una respuesta en seguridad del 1% y no la estamos dando en el 99% restante. Claro. Por decirte, ¿qué pasa con el 99%? Y si vamos a atender a ese 99%, a ese 1% o menos 1% que comete delito. Con leyes especiales. Tenemos que tener un lugar de detención distinto. O sea que en cada provincia por lo menos debería haber un centro de régimen cerrado para que se cumpla la pena privativa de libertad. Con personal, con tratamiento diferenciado, con equipos técnicos. Y quizás te pasa lo que te pasa en Entre Ríos, que hoy en día con los punibles, es decir, por de arriba de 16 años de edad, tenés 2 personas privadas de libertad con prisión preventiva. Y no llegás a 25 personas privadas de libertad condenadas en las unidades penales. Entonces vos estás hablando, ¿es necesario ese gasto? O sea que seguramente lo vamos a tener vacío gran parte del año con un gasto que implica para el servicio penitenciario, para lo que sea, para aumentar de cargos. Pues todo lo que significa eso, y aparte que vos estás hablando que necesita un tratamiento diferenciado. Ahí acá, se van a empezar a dar marcha atrás. Acá, claro, siempre se da para atrás en esto. Es cuando decir, llegan ahí... Cuando llegan a esto y ver los costos con lo que tiene y se termina en una discusión hipócrita, que me parece que es la que es bajarle de edad sí y bajarle de edad no. Un bando indestrictamente que dice no se debe bajar bajo ningún criterio, otro hay que bajarle edad. Y estas las discusiones, yo estoy siendo convocado en 2 oportunidades, en época de elección. Con Bullrich. Y la discusión es esa. No va en que si tenemos responsabilidad internacional porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para los oyentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el máximo tribunal regional, le ha dicho a Argentina, ustedes tienen que modificar la ley porque es inconstitucional. Y entonces ni siquiera avanzamos en modificar la ley, en otorgar derechos y garantía en un proceso penal, sino que seguimos con esa ley de la última dictadura cívico-militar únicamente porque la clase política y dirigente no se pone de acuerdo o se da cuenta que bajar la edad no es rentable políticamente en algunas cuestiones. Porque bajar la edad de punibilidad también puede ser un problema cíclico. La bajamos a 14. El día de mañana comete un hecho gravísimo alguien de 13. Claro, ¿Qué hacemos? Hay que bajar a 13. Y así podemos seguir, o sea, pongamos la edad de punibilidad al nacimiento. Bueno, pero la estadística que usted dice tira mecha por tierra cualquier... Y aparte otra cosa, provincia de Entre Ríos. En la provincia de Entre Ríos tenemos un sistema que ha merecido muchísimas críticas en esta cuestión de la discusión, que como que es una baja edad, y no es una baja edad, sino que hablamos de la posibilidad de hacer un proceso penal con todas las garantías a las personas que cometen hechos gravísimos. Estamos hablando de homicidios, agresiones sexuales, ¿no? Los más graves directamente, ¿no? ¿Y sabes cuántos hemos hecho? Solo para los más graves. Para los más graves. No, porque cuando vos hablas de un robo, hay que intervenir desde ya, pero no con un aparato del Estado. Esto se permite siempre y cuando el adolescente quiera participar de ese proceso. Porque el proceso penal puede causar, en estos hechos muy leves, un daño mayor que el causó con el delito. Entonces se buscan otras alternativas. Pero cuando ocurre un hecho grave, nosotros consideramos que era interesante intervenir. ¿Cuántos hechos graves tuvimos que se sancionó la ley en la provincia de 2016 a la fecha? No tengo ni idea. Pero 3 en toda la provincia. 3. Totalmente mediático estamos hablando. Sí, absolutamente. Que no hemos podido avanzar porque hubo una declaración de inconstitucionalidad que recién ahora van a poder empezarse esos procesos a realizarse. Hechos gravísimos, uno muy reciente. Sí, que te iba a preguntar eso. Por eso incluido ese. Por eso, en ese todavía no porque no hay ningún tipo de imputación. Perfecto. Pero estamos ponele que sea 4. 4. Ahí te da la pauta una provincia como Entre Ríos, parecida a la media nacional, es decir, sacando lo que es Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, o Mendoza es muy parecida territorialmente a Entre Ríos, pero las provincias más grandes, que es la realidad de todas las provincias, ocurre lo mismo. Nosotros sí podemos registrarlo. Y ojalá si seguimos con estos procesos vamos a poder registrarlo. A ver, yo pienso que el bajar la edad con pena sería contraproducente también. Primero, te lo vuelvo a repetir para hacértelo más gráfico todavía. No es necesario por las estadísticas que te estoy diciendo. Claro. Desde esa, en ese sentido. Posteriormente también no estás dando una respuesta por el delito y tenés que entender también que es contraproducente porque en la mayoría de los países donde se bajó la edad de punibilidad no bajó la tasa de delito, claro. Al contrario, aumentó en cierto punto. Hablaba recién de someter a menores que tienen un conflicto con la ley por determinado delito a un proceso penal.
Sí. ¿Cuál es el beneficio de ese, el beneficio para la sociedad, ¿no? Y para las víctimas y para el imputado de transitar ese proceso? Bien, a ver, como todo es bueno cambiar también de opiniones, yo era una de las personas en principio que pensaba que no era necesario bajar la edad de punibilidad y que la discusión tendría que hacerse que no de intervención. Después con el estudio, con la práctica, investigando, me di cuenta que no hacer nada es una mala respuesta. También es una mala respuesta. Es decir, es una mala respuesta dar la misma respuesta que el adulto y una mala respuesta también no hacer nada. Es decir, algo hay que hacer. En esto estoy convencido que debería ser de esa manera, algo hay que hacer. Y me parece que en Entre Ríos dimos con la tecla en el sentido de que se puede hacer un proceso penal ante delitos muy graves para lo que se llama, porque esto está estudiado de la interdisciplina, la implicancia o responsabilización subjetiva. ¿Qué significa esto? Vamos a un ejemplo de un homicidio. Una persona de 15 años está acusada de un homicidio. ¿Cómo es en la mayoría de las provincias? El juez o la jueza lo cita, le dice, bueno, sos inimputable con estos términos, claro, sí. Si querés declarar, no declarar, esta causa se va a cerrar, pero te puedo poner medida de restricción. A ver, lo que tenés un parte de novedad de la policía que dice tal menor se los indicó como posible autor del hecho, juntaba una o dos cuestiones, sí, puede ser. No va a un juicio para demostrarlo. Listo, lo cometió esta persona menor. Bueno, te vamos a cerrar la causa, pero te vamos a poner una restricción, no vas a poder acercarte al barrio, te puedo institucionalizar. Claro. Que estas son las hipocresías del sistema. Pensamos que el sistema de protección es el paraíso, y no, es un falso paraíso. Porque le tenemos miedo al derecho penal o al proceso penal. Yo no le tengo miedo al proceso penal. El proceso penal es la máxima garantía que puede tener cualquier ciudadano ante el poder punitivo del Estado. Es la posibilidad de defenderse. Con todos los derechos y garantías. Es decir, me puedo defender, puedo ofrecer prueba y demostrar que no fui, en todo caso. Acá se hace como que fuiste directamente, porque queda estigmatizado. Sí, si te la causa, ahí los medios tenemos mucho que ver. Fue y se le cerró la causa. Va a un sistema de protección institucionalizado, privado de libertad, porque un lugar donde una persona no puede salir por sus medios es una privación de libertad. Ahí radica la hipocresía. Y no te controla esa medida por ningún juez penal. Es decir, te puedo tener 3 meses, 6 meses, 1 año, sin ningún tipo de medida para vos, teóricamente, resociabilizar, mal término cuando hablamos en estos casos, porque esto es sociabilizar, porque estamos hablando que los clientes habituales en el sistema penal, y más cuando son menores de edad, no tienen ningún derecho, básicamente desde su primera infancia. Totalmente vulnerable. De información. Totalmente vulnerable. En esta circunstancia no tenés ningún tipo de garantía, te lo contrario. Y yo te ofrezco un proceso penal donde no te puedo privar de libertad, aún no punible, ¿no? La única medida que te puedo poner son medidas de no acercarte a la víctima o no acercarte a determinado lugar, que no son medidas en contra de, sino en favor de la víctima, porque si no te puedo poner pena, menos te voy a poder poner de pena privativa de libertad de manera preventiva para ver si fuiste el autor de hecho. Es ilógico, mientras tengamos esa medida. Entonces, ahí se trabaja con los equipos técnicos con una responsabilización. Hay un proceso donde hay un juez, una jueza, un fiscal que acusa, un defensor que defiende y un juez que objetivamente a través de la prueba que ese chico participa de ese ritual y lo puede ver, lo declara objetivamente autor de ese hecho. Ahí los equipos técnicos pueden empezar a trabajar. Sos autor. Claro, no que vas a tener pena. Vos fuiste el autor de este hecho porque el fiscal te acusó y con esta prueba, A diferencia de antes, muchas veces el chico decía, yo no fui, yo no tengo nada que ver, no cumplí. Claro, ¿qué pasa con eso cuando el chico dice, yo no fui, doctor? Y eso no se puede trabajar desde el punto de vista de la interdisciplina. No hay implicancia subjetiva, porque la implicancia subjetiva es intentar indagar por qué lo hiciste y vos te sientas obligado a dar una respuesta. Pero eso también de alguna forma. Cuando hay una responsabilización objetiva, que un juez te dice, fuiste vos, no te pongo pena directamente, pero puedo trabajarlo, ahí sí puedes trabajar esta posibilidad de ver qué pasó, por qué fue que sucedió esto, y esta implicancia y pueda reflexionar. Porque aparte, no confundamos, y esto lo digo como especialista en derecho penal, el derecho penal no solamente busca aplicar pena. La finalidad que tiene el derecho penal principal es la averiguación de la verdad histórica, es decir, qué fue lo que sucedió. La pena es una consecuencia. ¿Puede haber un derecho penal sin pena? Por supuesto. Crímenes de lesa humanidad. Vos ves gente, vos investigás delitos donde ya los autores están muertos por desaparición o tienen 85 años, o los crímenes de la Segunda Guerra Mundial, en muchos casos están todos muertos, pero es una respuesta simbólica a la víctima. Es decir, la víctima o los familiares de la víctima pueden saber qué fue que sucedió y es una reparación simbólica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en estos delitos de lesa humanidad, cuando no puede condenar a alguien por la edad o porque está muerto, termina siempre con una frase diciendo, sirva esta sentencia como una forma de reparación a las víctimas. Porque esto genera paz social, en cierto punto. Es decir, cuando hablamos de una violación,
en muchos casos, aunque parezca mentira y quiero ser muy cuidadoso con esto, muchas víctimas, como su violador o su agresor sexual es conocido, alguien con quien tenía afecto, no está buscando la pena, está buscando que se le crea, en muchos casos. Y esto es una reparación simbólica. Yo he llegado a juicios de delitos de abuso sexual, donde la víctima dice, pero yo no quiero que vaya preso. Yo quiero que lo que yo diga, que me diga que no pasó tal cosa. A ver, en algunos casos sí, otros no se da, no digo que esto sea una cuestión, pero se puede hacer un derecho penal sin pena en este sentido. A mí lo que me parece es que a nivel nacional tenemos que darnos esta discusión. Salgo de esa discusión que yo era partícipe de decir, no hay que hacer nada. En esta decir, algo podemos hacer, pero podemos hacer algo con los delitos más graves y trabajarlo de esta forma, sin la privación de libertad, con medidas, trabajando la responsabilización. Es mejor que no hacer nada. Sin porque duda. vos imaginate que a una persona, vos un chico en formación, 14, 15 años, le decís, suponle que lo acusen de matar a alguien. No pudiste demostrarlo en el juicio, sino que hay una presunción de que vos lo mataste, o hay pruebas que no se controvertieron en un juicio, no se discutió en un juicio esa prueba, donde dice, fuiste el autor de ese hecho. Ponele que no fue. ¿Cómo queda esa circunstancia? Claro, ¿Dónde está la verdad? Con la posibilidad de que esa persona pueda haber dicho, a ver, fue mi hermano que es mayor, me hago cargo yo porque me dijeron que esto así, yo no tengo ninguna consecuencia, zafo. Ahí ocultás la verdad, estás poniendo, estigmatizando a una persona inocente y dejando libre a un verdadero culpable. Claro. Por ejemplo, te digo, otra de las consecuencias no deseadas de no intervenir. Claro, de no intervenir directamente. Pero supongamos que esa persona puede quedar decir, no pasa nada. Claro. Seguir actuando. Esa es la importancia de la implicancia. De esta forma, en cierto punto. Y ahí está donde de lo simbólico, el proceso, es importante. Yo discuto mucho y me han ligado, sin quererlo, muchos enemigos, entre comillas, y que me han dejado de hablar en muchas cuestiones por esta discusión, y bueno, de decir, el derecho penal no tenemos que tenerlo miedo. A ver, yo prefiero toda la vida, conociendo el servicio de protección y el sistema de protección, el sistema penal, porque vos tenés toda la garantía habida y por haber. Porque justamente vos tenés un juez que se llama juez de garantía. Sí, sin duda. Que no te tienen que poner, no tenés que ponerte colorado cuando te dicen garantista. Todo lo contrario, es tu función y para eso te pagan. Es decir, que sería de un derecho penal sin garantías para el imputado. Hoy, por supuesto, también lo ves del lado de la víctima, que la víctima asume un rol preponderante, como nunca el código le da en la justicia penal. Tenemos una ley de víctima. Vos fijate que por qué podés hacer un proceso con no punible. Ley de víctima nacional. Tiene principios filosóficos muy importantes, porque primero que habla la ley de víctima sobre que es una ley de orden público, porque significa que cualquier norma que no aplicás es nula, sino en contra de esta ley, y posteriormente te dice la víctima tiene derecho a la verdad. Fíjate qué importante, tener derecho a la verdad. Una persona, si vos cometí un hecho, una persona no punible, te va a llegar un papelito a tu casa diciendo se archivó el proceso por inimputabilidad. Tampoco se puede hacer, sin ponerme técnico, ¿no?, desde el punto de vista de el debido proceso o procesalmente, porque para dictar un sobreseimiento no se puede dictar un sobreseimiento por inimputabilidad. Para dictar un sobreseimiento, todos los códigos procesales del país te dicen que primero tenés que determinar si el hecho existió. Porque si el hecho no existió, vos tenés que sobreseerlo porque el hecho no existió, claro, no por no punible, claro, o por inimputable. Si después el hecho existió, ese hecho es típico, ¿qué significa que sea típico, que encuadre en un artículo del Código Penal? Sí, el hecho existió, pero no es típico. Entonces le tengo que sobreseer, no porque sos no punible o inimputable, sino porque el hecho inocente. No es típico y soy inocente. Después, el hecho existió, el hecho es típico. ¿Es antijurídico? ¿Qué significa? Que no tenía un permiso para poder actuar de esa manera, como por ejemplo actuó en legítima defensa. Porque si el hecho existió, es típico, pero esa persona se defendió, te tengo que sobreseer porque actuaste en legítima defensa, no por no punir. Tengo que cumplir con todos esos escalones. ¿Por qué te voy a dictar un sobreseimiento por no punibilidad o imputabilidad si primero tengo que resolver si vos fuiste o no fuiste? A ver, si existen todos esos presupuestos. En esa búsqueda de la verdad que vos señalabas. Claro, porque si no hacemos un como qué. Y a ver, es más, este proceso con no punible cuando lo empezamos a trabajar, la ley, el decreto ley 2278 ya lo establecía. Nada más que quizás los jueces de Araganes nos parecía mucho más tranquilo. En no punible no hacemos ningún tipo de proceso. No me quiero poner muy técnico, si me vuelvo técnico, me lo dice y lo explico. El decreto ley 2278, que es la ley que rige el procedimiento, para la ley del juicio para personas menores de edad, dice, no es punible, no dice inimputable. O fíjate que estamos hablando. Eso te iba a preguntar. Dice así, no es punible el menor que no haya cumplido 16 años. Si alguno de ellos, es decir, uno por debajo de 16 años, cometiere un delito, el juez investigará la cuestión del delito. El juez investigará el delito. Así dice. A ver, primero dice no punible, no dice inimputable.
O sea que significa una decisión del Estado de no aplicar pena. Y después dice, el juez deberá y procederá a la investigación del delito. Sin ponerme técnico, quiero decir que cuando hablamos de delito, porque si no, no dice hecho, investigará el hecho, dice delito, es una acción típica, antijurídica y culpable. Eso es el delito. O sea que yo tengo que comprobar si hay acción, si es típica, antijurídica y culpable. Porque si el legislador, entre comillas, porque no había legislador en esa época, decía, el juez comprobará la existencia del hecho. Del hecho, claro. Hubo una muerte, listo, sí, ya está. Pero dice, el juez comprobará la existencia del delito. O sea que el 83 deberíamos estar haciendo un juicio con no punible. Lo que hicimos en Entre Ríos es limitarlo en 14, 15 años, entendiendo desde la neurociencia... Para esos delitos gravísimos, y entendiendo desde la neurociencia que la persona puede comprender el rito de un proceso penal y una acusación. Porque si nosotros nos quedábamos con el decreto ley 2278, dice, el menor de 16 años de edad, no pone límite. Y para poner un límite tendríamos que ir al Código Civil, que el Código Civil dice, los actos ilícitos se comprenden a partir de los 10 años. O sea que podríamos tener hasta 10 años claro, si alguien quisiera hacer nada. Bueno, en función de esto, mira, Francisco, un oyente nos manda una pregunta para que a ver si se puede evacuar. Y pregunta esto, ¿cuál sería el proceso en el Congreso para bajar la edad de punibilidad? Se ve que entendió, estuvo atento a esta diferencia que vos hiciste, y pregunta si esto es posible. Sí, se presentó un proyecto en base a la ley de Entre Ríos, el peronismo federal lo presentó, estaba el Bailo, estaba diputado en ese momento. ¿Para bajar la edad de punibilidad? No, para bajar la edad de punibilidad no. Perdón, para la presidencia de Entre Ríos. Perdón. Para bajar la ley de punibilidad hay un proyecto presentado hace un mes, que es la esposa de Bernie. Perdón que no me acuerdo el nombre de la esposa de Bernie. Pero digo, la esposa de Bernie puede quedar como una cuestión machista, ¿vale? Que la esposa de Bernie. No me acuerdo el nombre porque es legisladora. Y presentó un proyecto con esta cuestión donde dijo de bajar la edad sin límite, sino de acuerdo a la capacidad del sujeto, es decir, que un equipo técnico puede evaluar si esa persona por debajo de los 16 años de edad comprende o no comprende el delito, lo cual daría lugar a cualquier tipo de discrecionalidad. Agustina Propato. Bueno, ahí está, no me salía Propato. ¿No estaría burocratizando o metiéndole más complejidad a un proceso que ya de por sí es sumamente complejo? Sería discrecional. Lo que tenemos que evitar es la discrecionalidad, porque en Buenos Aires un equipo técnico podría decir que comprendió y otro equipo técnico acá en Entre Ríos podría decir por ese mismo hecho que no. Hay que tener pautas claras en esto. Después, proyectos para bajar la edad de punibilidad, vas a encontrar todos los años uno que se presenta. No tienen tratamiento. Tienen tratamiento cuando ocurre un hecho muy grave, ¿no? Donde los medios de comunicación, principalmente cuando una persona de 15 años mata a una persona de clase media o alguien que está yendo a trabajar, se arma el escándalo. Porque en las villas se matan constantemente, y Paco, todo, y se mueren, y no le interesa absolutamente a nadie. Pero cuando alguien está acusado, imputado, ni siquiera acusado, o sospechado de poder ser el autor de este tipo de hecho, enseguida ya la primera respuesta, los medios de comunicación, todos salen con la necesidad de bajar la edad. Y esto tiene que ver hasta una cuestión sociológica, porque nos interpela. A ver, vos podés ver homicidio todos los días en nuestro país, ¿no? De adultos, pero cuando mata o está sospechado de matar a alguien de 14, 15 años, a todos se nos ponen los pelos de punta, porque eso significa que fracasamos los adultos. Entonces, por eso nos interpela tanto. Hay crímenes que te interpelan porque son, puede ser una Nair Galarza, te interpela porque podía ser tu prima, tu hija, tu sobrina. No es, perdón la expresión, pero popular, como se dice, el negro de mierda de la villa que mató. Sí, te entiendo. Que se quede claro lo que estoy diciendo, por favor, en el sentido de la expresión popular. Los rugbyers. Claro. ¿Por qué fue tanto el tema de los rugby y toda la discusión? Porque eran chicos bien, los chicos bien no matan. Es el pensamiento que se tiene. Sí, exactamente. Que tenemos lo que se ha instalado, sociedad. De lo que los medios somos responsables. Porque era rubia. Era rubia, exactamente. Sin nada. No. Entonces, no, esta no puede. ¿Cómo? Vos fíjate que, o mató o genera morbo por esa situación. Es decir, hablamos que tiene que ver con una cuestión de falta de género desde el punto de vista de la justicia. Es el único hecho donde voy a hablar por el nombre del victimario y no de la víctima. Claro. Porque en todos los casos, si vos conocés el caso tanto por la víctima, por la víctima, pero acá lo conocés por el victimario. El caso, quizás muchos no se acuerdan. Sí, ella contrató a un agente de prensa. Bueno. Una cosa que yo nunca lo vi. Bueno, pero también desde el punto de vista, hay un montón de cuestiones para analizar. Bueno, esta discusión se nos genera cada vez que ocurre este tema de hecho y se va a volver a instalar. A ver, lo bueno es que me parece que tenemos que dar un debate sin ser hipócrita. Me parece perfecto abrir las puertas del derecho penal, porque lo primero que vos tenés que demostrarle a un chico es que hizo lo que vos decís que hizo.
Esa es la primera puerta. Y eso se hace con un proceso penal, con todas las garantías. Que no hay que vea tenerle, la víctima, no hay que tenerle miedo. Que vea el juez, que vea todo. el fiscal. Porque también ver la víctima y el testimonio de la víctima, a ver, genera un impacto. Sin duda, ¿Vos te pensás que no? Cuando vos tenés un juicio y ves a la víctima hablar, es Pablo, sumamente movilizante para todos. Uno que está acostumbrado a cubrir audiencia de debate donde se dirimen estos delitos horribles como homicidio o se entera de causas por abuso sexual, uno se entera que muchas veces, aún siendo mayor de edad, con 21 o 22 años, un imputado se quiebra al ver a la víctima y tiene esta compenetración con lo que realizó, y yo creo que ahí está, dentro de todo lo trágico que significa estar involucrado tanto como victimario como víctima de un delito de esas características, nos puede ayudar a superar y dejar de lado de una vez por todas esta respuesta demagógica que solamente lo que hacen es generar odio y estigmatizar una franja etaria que, como vos decías, históricamente no es la autora de más allá del 1% de los menos del 1%. No es causante de la inseguridad, por lo menos. Claro, no es causante de la inseguridad. Se nos terminó el tiempo, estamos pasados de tiempo. La charla. Le vamos a volver a invitar a Pablo, seguro. No, una cuestión que decís vos, el juicio abreviado en adultos. Tiene que ver más por la comprensión. Muchos adultos prefieren ir a juicio abreviado en delitos contra la integridad sexual para no enfrentarse a la víctima. Sí, bueno, y aceptar esa cuestión y decir, bueno, no me estoy dando otra prueba, pero no enfrentarse al testimonio de la víctima. ¿Sabes lo que me han dicho muchos operadores judiciales en función de esto? Que para las víctimas de un delito de abuso contra la integridad sexual es reparador que, como es un requisito del juicio abreviado, el reconocimiento de los hechos, la calificación legal y la aceptación del monto de la pena, es reparador y sanador para la víctima que esa persona reconozca y pueda reivindicarse desde yo dije la verdad, yo conté mi verdad, no me creyeron y bueno, acá viene y lo reconoce. La víctima cambia todo en el proceso penal. Exactamente. Escuchábamos al doctor Pablo Barbirotto, juez penal de niños y adolescentes de la provincia de Entre Ríos.